parece, ¿no? Bueno. Hola, buenos días con todos y todas. Es un gusto para mí poder dar inicio a esta sesión de lanzamiento del veredicto del Tren Maya. Es para mí un honor contarles que después de una larga trayectoria, después de haber contado con una audiencia en territorio del Tren Maya, pudimos participar. ¿Está bien la conexión? Solamente para, ¿me confirman que me escuchan bien? Que se puso inestable. Te Ya. escuchamos bien. Perfecto, voy a volver a empezar. Buenos días con todos y todas. Es un gusto para mí poder darles la bienvenida el día de hoy a esta sesión de lanzamiento del Tribunal del Tren Maya. Nosotros, como Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, recibimos una invitación tanto de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Munchimbal como de el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible para poder dar seguimiento al caso de la construcción del megaproyecto del Tren Maya. Este megaproyecto que está afectando a la provincia de Yucatán está causando muchísimo interés y preocupación de la comunidad internacional y por lo tanto nos dirigimos a México a inicios del presente año con un importante panel de jueces y juezas, un panel presidido por María Estela Svampa de Argentina, con la participación de jueces como Yacu Pérez de Ecuador, Monseñor Raúl Vera de México, Francesco Martone de Italia y Alberto Saldamando de Estados Unidos. Ha sido realmente un honor para nosotros poder visitar el área. Tuvimos la oportunidad de visitar 2 comunidades en la provincia de Yucatán, escuchar a más de 22 testimonios de toda la provincia y también pudimos constatar los daños que estaban ocurriendo en el tramo 5 del del presente caso. Es por eso que nosotros el día de hoy estamos presentando un veredicto que ha sido cuidadosamente trabajado por los jueces y la jueza de este tribunal para poder hacer entrega formal del mismo a las autoridades mexicanas. El día de hoy justamente ya se entregó este veredicto directamente a presidencia, al presidente Andrés López Obrador, y también se va a entregar el día de hoy a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran aquí presentes. Esperamos que este veredicto pueda fortalecer y enriquecer la lucha local de las organizaciones que han participado y que están denunciando los daños de este megaproyecto y que este veredicto pueda contribuir definitivamente al fortalecimiento y a la construcción participativa de una resistencia a un proyecto que definitivamente está afectando los derechos de la naturaleza y de los defensores y defensoras de la naturaleza. Es así entonces que voy a pasar, mi nombre es Natalia Green, soy secretaria de los Tribunales Internacionales de Derechos de la Naturaleza y seré su moderadora el día de hoy para poder dar paso primero a nuestros jueces y escuchar lo que nos tienen que decir con respecto al veredicto y después poder entregarlo a la sociedad civil. Entonces voy a dar paso primero a Maristela Svampa. Ella es presidenta del tribunal del caso Tren Maya, es argentina y queremos escucharte. Muchas gracias, Maristela, por tu presencia para que nos puedas contar especialmente la decisión del tribunal con este veredicto. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido y es un honor para mí participar de este Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Como bien dijo el secretariado del Tribunal, Natalia Grimm, el Tribunal Internacional se reunió entre el 9 y el 12 de marzo del corriente año en Valladolid y tuvimos como objeto evaluar sobre todo los impactos del llamado Tren Maya, un megaproyecto que se gesta como un plan de reordenamiento territorial en la península de Yucatán, en México, y que pone en riesgo de destrucción y degradación ecológica los ecosistemas, así como también afecta la sustentabilidad de la cultura y la ancestralidad o los territorios ancestrales de las comunidades y los pueblos mayas. Como ha sido demostrado a través de diferentes pruebas recabadas por este tribunal, este proyecto no es solo un tren, ni es propiamente maya, sino que se trata de un megaproyecto que
se extiende hacia toda la frontera sur del país, que en el marco de una visión institucional plantea incidir en procesos migratorios, políticos, económicos, comerciales y turísticos, que emergen de imperativos de naturaleza geopolítica. Se vincula por ello con el corredor interoceánico que propone interconectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec, y también se conecta con otros proyectos o megaproyectos que tienen severos impactos ambientales. Este tribunal quiere destacar también que el plan maestro del Tren Maya nunca fue presentado por las autoridades para ser discutido con los pueblos y comunidades afectadas. El tribunal, como se dijo, visitó in situ a las comunidades, sostuvo una audiencia y además recogió los testimonios de los afectados y de peritos y expertos sobre el tema, además de visitar a los cenotes y cavernas situados en Playa del Carmen. Dichos testimonios aportaron evidencias contundentes e irrefutables que establecen un nexo causal entre la acusación formulada por el fiscal de la Tierra y la prueba testimonial, documental y verificación in situ de los daños causados a la naturaleza y la violación de los derechos de las comunidades. Este veredicto ha sido trabajado a lo largo de 4 meses y medio. Consta de 77 páginas que se dividen en diferentes partes. Hay un resumen que la prensa puede leer, es muy breve, pero además de eso tiene los fundamentos, los antecedentes del caso, analiza los principales impactos, tanto en relación a la violación de los derechos de la naturaleza como la violación de los derechos de las comunidades. Hace también una transcripción de lo que sucedió en la audiencia, es decir, los testimonios de los afectados y de los peritos. Hay también una parte consagrada al análisis que el propio tribunal hace en términos de violación de derechos a la naturaleza, violación de los derechos de los pueblos indígenas y de los defensores de la naturaleza, y también violación de los derechos bioculturales. Y por último está la sentencia, que es lo que voy a leer paso seguido. Amparados en lo que dispone la normativa de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las declaraciones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sustentable, y la jurisprudencia emitida tanto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como por el Sistema Universal de Derechos Humanos y por la legislación de los Estados Unidos mexicanos, este tribunal ético, en nombre de los derechos de la madre naturaleza y de la humanidad y de las generaciones venideras, resuelve lo siguiente. 1. Reconocer de modo irrefutable la violación a los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, que ancestralmente ha sido y continúa siendo protector y guardián de su territorio, de sus cenotes, cuevas y costas, sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan los ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio. El tribunal responsabiliza al Estado mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la naturaleza del pueblo maya. 2. Declarar la vulneración de derechos de la madre tierra, el derecho a la vida y a existir, su derecho a ser respetada, el derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, derecho al agua como fuente de vida, el derecho a la salud integral, el derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivas, todos ellos reconocidos en el artículo 2.1 literales A, B, C, E, G y H de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 3. Condenar a las autoridades de los Estados Unidos mexicanos a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas. Exigimos al Estado, particularmente al gobierno central y al Ejecutivo, a que cese el despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza. 4.
declarar a los cenotes como sujetos de derechos por constituir la fuente hídrica más importante para la supervivencia de los pueblos, las comunidades y especies de animales y plantas en la región. 5. Como medidas de reparación integral se ordena a. Realizar una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural con la participación de las comunidades afectadas, tanto de los diferentes tramos del proyecto Tren Maya como del Plan Maestro, que hasta el momento no ha sido presentado por las autoridades competentes. Al respecto, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser sistémicas y no parciales y comprender no solo a este proyecto, sino a todos aquellos que se planean realizar en la zona. B. Reparar y restaurar integralmente todos los ecosistemas que han sido afectados por la ejecución del Tren Maya y sus instalaciones colaterales, así como de todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios. C. Suspender los procesos de despojo y expropiación de la tierra ejidal a las comunidades y revisar los procesos de despojo y expropiación ya realizados. D. Desmilitarizar inmediatamente el territorio y garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de las personas que han manifestado su inconformidad con el proyecto y demás programas vinculados a este. 6. Exhortaciones. Exhortar a las empresas e inversionistas del proyecto a respetar los derechos colectivos de los pueblos previstos en el Acuerdo de Escazú y en las demás normas establecidas en el ordenamiento jurídico tendientes a garantizar los derechos de los pueblos. Exhortar al Ejecutivo y Legislativo federales a revisar la ley agraria que establece la propiedad social de la tierra para que ésta sea reemplazada por una ley que contemple la función socioecológica del territorio en su relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan. Realizar reformas constitucionales para incorporar el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Realizar las reformas constitucionales a nivel federal para que se reconozca a los pueblos indígenas como sujeto de derecho público. Al Poder Judicial de la Federación se exhorta a aplicar los más altos estándares nacionales e internacionales de protección en materia ambiental y de derecho de los pueblos indígenas en todos los juicios que se han presentado en contra del megaproyecto Tren Maya por violaciones a los derechos de la naturaleza, el agua, así como los derechos culturales. Se hace entrega, como se dijo aquí, al presidente de la República, el doctor Andrés Manuel López Obrador, de este veredicto y a los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, a la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, SERMANAT, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Embajadora de México en Ecuador, al relator especial de las organizaciones de Naciones Unidas, al representante de Naciones Unidas Hábitat para América Latina y el Caribe, al representante de la Oficina de la UNESCO en México, a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Presidenta de la Corte Suprema de México, al relator especial de la ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas, al juez primero de distrito del estado de Yucatán. Quisiera finalmente agradecer a todo el grupo humano, el grupo enorme que trabajó durante estos 4 meses y medio en este veredicto. Muchas gracias y esperemos que esto sea útil, sobre todo para fortalecer la resistencia de los pueblos. Muchísimas gracias, Maristela, por esa importante lectura de la decisión del veredicto. Realmente ha sido un arduo trabajo y agradecemos mucho a los jueces que han trabajado arduamente para la entrega del veredicto del día de hoy. A continuación vamos a escuchar a nuestro segundo juez, Francesco Martone, desde Italia, que nos va a comentar también sobre el tema del veredicto y su participación en la visita a México. Adelante, Francesco. Yo quisiera, muchas gracias Nati, muchas gracias Maristela. Quisiera compartir unas reflexiones más generales sobre el tema de derechos de la naturaleza y de lo que hemos encontrado como desafío legal y también cultural, en el sentido de cómo tratar de fortalecer la relación entre derechos de la naturaleza y derechos de los pueblos.
Principalmente quería recordar a los que nos escuchan que este tribunal es parte del proceso de seguimiento a la Declaración Universal sobre Derechos de la Madre Tierra, adoptada en la Cumbre de los Pueblos de Cochabamba en el 2010. En esta declaración se define la naturaleza como sujeto de derecho, no como objeto, sino como un ser vivo que merece tratamiento distinto ante el derecho. De esta manera propone superar el paradigma antropocéntrico dominante e ir hacia uno propiamente ecocéntrico, como recomposición de la fractura entre cultura, ciencia y naturaleza, que es el elemento constitutivo de la modernidad, y que fue impuesto en Abya Yala a través del proyecto colonizador, y que representa todavía la visión dominante del mundo, centrada sobre el uso de la naturaleza como recurso para la explotación o extracción de valor. En este marco, digamos, de referencia valorial, actuamos como tribunal y hemos actuado también en el caso del Tren Maya. Maristela ya destacó cuáles son los principales derechos de la naturaleza, así que no le voy a robar más tiempo, pero quería también subrayar cómo esta declaración es la base y el marco de referencia de nuestro trabajo como tribunal, que actúa basándose en los derechos contenidos en la declaración, pero también en antecedentes jurisprudenciales e instrumentos legales adoptados en otros países. Por ejemplo, me gustaría recordar que en América Latina el Ecojurisprudence Monitor registró como 140 casos de reivindicación o iniciativas sobre derechos de la naturaleza, como por ejemplo el caso de la Constitución ecuatoriana, la Ley sobre la Madre Tierra en Bolivia, y decisiones, instrumentos legales o administrativos o sentencias en Argentina, Ecuador y Colombia. Y también vale la pena de recordar que en México también hubo progresos en términos de reconocer los derechos de la naturaleza en varias constituciones federales, del Estado federal. Por ejemplo, en el Estado de Guerrero, en el 2014, en la Ciudad de México, en el 2017, y en el Estado de Colima y Oaxaca. En nuestro análisis de la evidencia hemos fundado nuestras evaluaciones y argumentación también en referencia a estos antecedentes. El esfuerzo que hemos hecho era de contextualizar el concepto de derechos de la naturaleza a la situación específica de las comunidades afectadas y de los ecosistemas, de las cosmologías de las comunidades y visiones ancestrales sobre la relación entre humano y naturaleza, sobre la sacralidad de la naturaleza, así como han sido reconocidos en lo largo de la historia por parte de las comunidades mayas y comunidades ancestrales. También hemos encontrado una tarea de articular de manera coherente y efectiva la relación entre derechos de la naturaleza y derechos de los pueblos, dos elementos que se funden de manera inextricable y que generan una relación causa-efecto que hay que evaluar y reconocer, principalmente por parte de este tribunal. En ese sentido, reafirmamos que las violaciones de los derechos de la naturaleza generan, a su vuelta, violaciones de los derechos culturales y a la libre determinación de las comunidades mayas y locales afectadas. Refiriéndonos al antecedente del caso judicial sobre el río Atrato en Colombia, en donde los jueces reconocieron que naturaleza y pueblos originarios constituyen elementos básicos del patrimonio biocultural, hemos analizado cómo el Tren Maya afecta los derechos bioculturales del pueblo maya. Tales impactos sobre derechos de la naturaleza conllevan inevitablemente a violaciones de derechos bioculturales de las comunidades mayas y locales. En ese sentido, creemos que los derechos de la naturaleza están estrictamente anclados a los derechos de los pueblos, no solo en términos de causa-efecto, pero también debido al hecho que son los pueblos a ser efectivamente guardianes de la naturaleza. Por lo tanto, tienen derecho a pedir justicia y a apoyarse a instituciones que puedan asegurar verdad, justicia y reparación. Vale la pena también de destacar, pero, que en nuestro caso, la falta de instituciones fundadas sobre estos derechos, instituciones que siguen siendo basadas sobre una visión antropocéntrica del derecho, y la falta de mecanismos de representación de la naturaleza, justifican la constitución de este tribunal ético, donde la naturaleza está representada por parte de sus guardianes, de los pueblos, de las comunidades y de las personas que se apillaron al tribunal y que compartieron información y evidencia con nosotros. Así que los derechos de la naturaleza, más allá de ser un tema puramente jurídico y legal, ofrecen una plataforma de reivindicación
que incluye también los derechos de los pueblos y de las comunidades guardianas de la naturaleza, de representar la misma y de protegerla. Por lo tanto, para concluir, lamentamos haber constatado, escuchando los testigos y la evidencia, pero también en el curso de nuestra visita, y registrado denuncias de amenazas, hostigamientos y casos de represión y militarización del territorio como medidas dirigidas contra quien ejerce tal derecho, reconocido, entre otros, por el Acuerdo de Escazú, del cual México es parte. Y también quería concluir recordando que México es el país donde se registra el más alto número de asesinados de defensores y defensoras de la naturaleza. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Francesco, por esas apreciaciones muy bien recibidas y gracias por destacar aquellos elementos de este veredicto. A continuación, escucharemos los comentarios de nuestro tercer juez, el señor Raúl Vera, mexicano. Don Raúl, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. No, pues muchísimas gracias. Yo agradezco muchísimo porque soy, digamos, entre los jueces, soy el único nacional, soy digamos así, una persona que agradece muchísimo a la organización internacional que tiene su base en Ecuador para cuidar los derechos de la naturaleza. Esto es una novedad que humaniza profundamente el trabajo de lo que nosotros llamamos con el término general de los derechos humanos. El enfrentar también los derechos de la naturaleza, como es este caso aquí en México y que directamente enfrenta al Poder Ejecutivo, que le pide al Ejército que se encargue de hacer esto y que también el Ejército hace el papel de guardar el camino correcto para que se realice este proyecto que desgraciadamente manifiesta, como lo han ya dicho mis colegas, tanto nuestra directora como Francesco, nuestra presidenta del tribunal, como Francesco, nos avergüenza. A mí como mexicano me avergüenza que de manera tan evidente esté la mano del Poder Ejecutivo en esto. A mí me avergüenza muchísimo. Y luego que una dependencia que directamente depende del jefe del Ejecutivo, que es el Ejército, sea el operador de esto. No, yo sí les recomiendo a quienes están escuchándonos, a quienes están recibiendo el veredicto de este tribunal para enjuiciar la actitud gubernamental en la destrucción, es la destrucción de toda la ecología de un territorio delicado como es la península de Yucatán, que abarca 3 estados de la República. Y esto es lo más delicado. No solamente porque estén dañando el agua como en otras de otras maneras se hace en nuestro estado mexicano. No, aquí se está violentando toda una estructura de la naturaleza para resguardar el agua dulce, para resguardar el agua que cae y no torrencialmente en un lugar como es la península de Yucatán, pero que va a ser depositada en lo que se llaman los cenotes, que son recipientes que están siendo destruidos
por los pilotes de acero que sobre esta estructura tan delicada que es la península de Yucatán, para hacer pasar por encima el tren Maya, el mal llamado tren Maya, y que después, cuando habían decidido otro camino para construirlo, no, señor, se meten a la selva, se meten a lugares en donde el daño se agrava todavía más. Es irracional, no es cualquier cosa lo que se está denunciando en esta violación a los derechos de la naturaleza y a los derechos del pueblo maya. Por esto estamos hablando de etnocidio y de ecocidio. Es muy grave, es vergonzoso. Repito, para mí, que soy dentro de los jueces, el único nacional, a mí se me cae la cara y ver tan directamente a las máximas autoridades comprometidas en esta destrucción, no solamente del pueblo maya, sino de la naturaleza. No entender. Por eso no han podido hacer la declaración del proyecto del proyecto maestro, presentar ante el pueblo que va a ser directamente dañado. Ni siquiera han podido, porque es vergonzoso. Están escondiendo una destrucción directa de la naturaleza y además del pueblo que ha cuidado a la naturaleza. No han presentado el proyecto maestro, no lo han presentado porque ellos mismos se verían obligados a no seguir adelante, porque están ocultando la verdad. Punto. No porque no tengan, digámoslo así, no cuenten con los expertos en el orden técnico, no cuenten con los expertos en el orden también legal para que se haga ese plan maestro. No, están ocultando un genocidio, un etnocidio y un genocidio perpetrado en nuestro país. Y repito, me da mucha vergüenza. A mí me da mucha vergüenza como hijo de esta nación, como decir esto. Esto es lo que no se puede aceptar. Por eso no han podido, no pueden dar la cara, porque allí ellos mismos manifestarían el proyecto. Es un proyecto asesino. No solamente están asesinando digamos, nuestra cultura y la vida de nuestros hermanos indígenas, están destruyendo, están yéndose contra la naturaleza. Es algo también que yo sí quisiera marcar, porque ya lo han marcado, ya lo han marcado Maristela y lo ha marcado Francesco, que aquí estamos hablando de los derechos de la naturaleza. Ya no es la visión de que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos con la naturaleza, porque toda la visión que teníamos para resguardar a los derechos humanos, nada más era una cuestión antropocéntrica. Nosotros, como somos los dueños de la naturaleza, y esto es lo que priva en el Ejecutivo y lo que priva en el Ejército. Esto es, sí, están actuando de manera irracional. Ya a partir de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Naturaleza, de la Madre Tierra, ya no se puede hacer. Se necesita manifestar una ignorancia muy vergonzosa para estar haciendo lo que están haciendo, no solamente contra nuestros hermanos de los pueblos mayas, sino contra la naturaleza, que ya existe la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, de los derechos de la naturaleza. No podemos aceptar una ignorancia tan bárbara. Yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado a ser parte de este tribunal. Agradezco muchísimo
a quienes desde el Ecuador le han puesto la base, precisamente porque son quienes han trabajado de manera muy firme en este aspecto de los derechos de la madre tierra. ¿Por qué? Porque el Ecuador en su mayoría, aquí también tenemos una gran parte de nuestros pueblos, como los pueblos originarios, pero Ecuador se caracteriza por la presencia muy grande en ese territorio de los pueblos originarios. Es muy, 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 muy elocuente que de allí venga esta visión que cada día se tiene que expandir más, porque eso ya está en la mente de los indígenas. Ahora, los hombres blancos hemos entrado, vamos a decirlo así, a este aspecto, pero esto ya es la mente de nuestros hermanos, de los pueblos originarios. Ellos, el respeto profundo con el que tratan a la madre naturaleza, ya es algo muy propio de ellos. Qué bueno que ya estamos entrando esto, y también qué bueno que nuestro pueblo mexicano, a través de este juicio, estamos haciendo contra el mal nombrado Tren Maya, y que también tiene que ver con la otra obra que quiere unir al océano Atlántico, el océano Pacífico, el Atlántico con el océano Pacífico. Esto ya viene de antes, ya desde que estaba el famoso proyecto de Puebla-Panamá, ya querían tener este camino. Y esto, que se vea nada más como turismo, y que se vea para que se pase, para que el mercado salga más barato, para que le salga más barato a los grandes mercantes del mundo de hoy, a costa de la vida humana, a costa de los hermanos, los seres vivientes que nos rodean. ¿Cuántos millones? Ya se cuentan por millones, por millones se cuentan los árboles tumbados por este proyecto, tumbados, ya se cuentan por millones. Nosotros solamente estuvimos en la línea 5 y ya allí se contaban por arriba de 2 millones los árboles tumbados. Aquí este es otro, es atroz, vergonzoso. Repito, las más altas autoridades estén metidas en esto. Para mí es una pena, lo digo como mexicano, una vergüenza. Esto es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, don Raúl. Realmente un placer y un honor haberlo tenido como juez para nuestro tribunal, especialmente representando a una autoridad ética, principalmente desde México. Vamos a dar paso a Alberto Saldamando. Él es de Chicano, vive en Estados Unidos y es nuestro cuarto juez. Te doy la palabra, Alberto, para que nos puedas compartir tus apreciaciones del veredicto. Si me ayudas, Alberto, abriendo tu micrófono, por favor. ¿Me oye? Sí, Ok. adelante. Si es que la selva vive, cada árbol vive, cada cenote, cada lago, cada río vive. La selva es un ser colectivo de todas las vidas, el ambiente y la biodiversidad, las milpas de maíz, los insectos, las abejas, los murciélagos, las personas, individuos, comunidades, los pueblos mayas en su vida colectiva viven. La tierra vive. El maíz vive y alimenta la vida de la selva igual como la vida de los pueblos. No hay pueblos indígenas sin maíz y no hay maíz sin el pueblo maya, sin la milpa, sin la tierra. Esta relación con la tierra no solamente es material, pero también espiritual. Se expresa en canción, en danza, en ceremonia y en palabras. El idioma presta la vida a la cultura y conocimientos de los ancestros. El idioma también vive y es nutrido por la tierra. El derecho a la vida es encontrado en todos los instrumentos y convenios de derechos humanos internacionales. México ha firmado a todos estos convenios y es su obligación moral y legal, vinculante, de defender la vida,
toda la vida de los manglares, de los cenotes, de los insectos, de personas. Sin embargo, los Estados Unidos mexicanos han vendido la vida a las grandes economías del mundo, China y los Estados Unidos, y grandes empresarios agroindustriales y turísticos. En eso condenamos al Estado como culpable de asesinatos de los defensores de la vida a miles de personas inocentes ejerciendo su derecho a la vida y libre expresión. Ahora los bosques son militarizados, gente desaparece o se encuentran muertos, torturados. Los militares y las policías, por su presencia en las comunidades, amenazan y intimidan a los que se oponen al Tren Maya y a los otros megaproyectos vinculados. Los pueblos indígenas han sufrido y siguen sufriendo este genocidio, este ecocidio. Callando a los defensores del bosque es callar a la vida. Un testigo testificó que México es un país multicultural, que no respeta los valores de las culturas, así como en su obligación bajo los convenios de UNESCO. Ahora la vida sufre también el ecocidio, el asesinato de la biodiversidad, de toda la vida con su ideal de mal llamado desarrollo, sin tomar en cuenta que todos individuos y pueblos tienen el derecho al desarrollo, tomando en cuenta su cosmovisión. Le niega acceso a los sin voz humana, como el mono araña, a sus territorios. En este sentido, también México ha violado el derecho a la vida de los bosques. Defendiendo la vida y la tierra y sus defensores es nuestro compromiso y la solidaridad nacionalmente e internacionalmente. Omataku hacen todas mis relaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por esas apreciaciones y gracias también por participar como juez en este importante tribunal. Quiero mencionar que teníamos 5 jueces. Yacu Pérez se ha excusado en su participación. Yacu está de candidato a la presidencia en el Ecuador, entonces está en gira y en territorio, por lo tanto no nos puede acompañar el día de hoy. Pero ellos han sido nuestros 5 importantísimos jueces y quiero recalcar que desde el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza escogemos con mucho cuidado a los jueces y juezas que forman nuestros panels como personas que son respetadas y reconocidas a nivel nacional e internacional por su trayectoria ética y moral impecable. Así que agradezco mucho a los 5 jueces que han formado parte de este caso, de este tribunal y por lo tanto también de la redacción de este veredicto. A continuación escucharemos a Giovanna Gasparello. Ella fue la persona que presentó el caso ante la audiencia que llevamos a cabo en México y escucharemos su respuesta con respecto a la recepción de este veredicto. Adelante, Giovanna. Muy buen día a todas y todos. Muchísimas gracias por el espacio. Y de entrada agradezco muchísimo a GARN, a los jueces, a la Asamblea Muchimbal, al Consejo Civil Mexicano de la Silvicultura Sostenible y a todas las organizaciones e individuos por la oportunidad de participar en el tribunal, en esta iniciativa. Y agradezco la entrega del veredicto, en particular ahorita a nombre pues de un sector de la academia. Yo soy investigadora, soy antropóloga, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a nombre de este sector de la academia comprometida con los procesos de defensa del territorio y de la vida, de esta academia en la cual siempre hemos tratado de llevar a cabo investigación vinculada directamente con los procesos de transformación de las condiciones de desigualdad y de violaciones a los derechos colectivos. A nombre de este sector de la academia que participamos activamente en el tribunal, yo agradezco la entrega de la sentencia, también porque creo que es una herramienta novedosa y muy importante que será de grandísima utilidad tanto para los procesos organizativos de defensa del territorio como una herramienta jurídica a utilizar pues en distintos contextos y de distintas maneras, a transformar, a modificar, a utilizarla pues como
tal cual como una herramienta para adaptarla a los distintos contextos. Lo que se menciona, lo que se plasmó en esta sentencia es sumamente novedoso y trascendental, en particular para México, porque remite y aporta al debate jurídico, académico y al debate político mexicano una temática fundamental que es la de los derechos de la naturaleza, que tanto el padre Vera como Francesco desglosaron aquí ahorita en esta presentación. Una perspectiva fundamental que introduce un nuevo sujeto de derecho. Sin embargo, recordamos que todavía en México estamos a la espera y reiteramos desde 1996 la necesidad que los pueblos indígenas sean reconocidos a nivel constitucional como sujetos de derecho. Y sin embargo, la realidad también rebasa y mete la necesidad de transformar el andamiaje jurídico nacional para reconocer nuevos sujetos de derecho, como es la naturaleza en su conjunto, que abarca los seres humanos y no humanos, los vivientes y no vivientes, que compartimos un espacio y un territorio, que somos parte de la trama de la vida, que en ese territorio pues solamente puede existir porque todos existimos, porque todos vivimos, como lo acaba de mencionar Alberto. Y también quiero destacar que la sentencia retoma un concepto que ha sido parte del debate político y antropológico desde los años 70 en América Latina, que es el concepto de etnocidio, que es un concepto muy fuerte que remite justo a la intervención institucional para acabar con la vida cultural y física de una población, de un contexto social, referido particularmente a los pueblos indígenas, un concepto que remite justo a una dimensión de irreversibilidad, al igual que la dimensión del ecocidio. Y esta dimensión de la irreversibilidad del daño y la afectación es lo que estamos viendo y es lo que más impacta en el megaproyecto Tren Maya, ¿no? Que es un proyecto que está dejando rasgos irreversibles y daños irreversibles en la piel de la tierra del sureste mexicano, en la piel y en las entrañas de quienes los habitan y también en la conciencia de todos los mexicanos que estamos observando esto. Y a nombre de la academia, y con esto cierro, quiero mencionar que desde el Ejecutivo hemos observado durante estos años, desde el 2018 hasta la fecha, repetido señalamiento y descalificaciones a sectores de la sociedad civil como organizaciones ciudadanas y de base que se han expresado por la defensa de sus derechos y en la inconformidad con las políticas institucionales. Y a la vez, estas descalificaciones también han atacado a aquellos sectores de la academia que acompañamos y participamos en estos procesos, que ejercemos el pensamiento crítico como mandato de nuestra labor académica, porque por eso estamos ahí, pues para ejercer el pensamiento crítico, para ser siempre parte de esa conciencia colectiva de la sociedad. Y para esto hemos sido atacados y descalificados una y otra vez. Y en este caso, pues por eso consideramos que es fundamental la oportunidad en el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza de co-construir un proceso colectivo, social y jurídico de defensa del territorio con las organizaciones de base, con los jueces, con los distintos sectores de la sociedad nacional e internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Giovanna. Y justamente en este momento ya se ha hecho entrega del veredicto. Lo pueden encontrar en el chat, lo pueden encontrar en redes sociales también. Parte de nuestro compromiso es hacer transparente la entrega de este veredicto y te agradecemos, Giovanna, por haber presentado el caso ante nuestras autoridades. Pueden entonces acceder al mismo en el link que se acaba de socializar. A continuación escucharemos a Jorge Fernández. Jorge fue el fiscal de la tierra en nuestra audiencia y agradecemos mucho la participación de Jorge también como abogado, como fiscal dentro de este proceso. Te damos la palabra, Jorge, para escuchar tus percepciones sobre la recepción de este veredicto. Gracias, muchas gracias, Nati. Primero que nada, agradecer a las juezas y a los jueces del tribunal por esta sentencia que me parece impecable.
¿no? Que recoge, sin lugar a dudas, la gran mayoría de las preocupaciones y de las pruebas, de los testimonios que se presentaron no solamente el día de la audiencia, sino también durante los trabajos previos de visita a las comunidades. Me parece que en ese sentido la sentencia es muy completa. Lo primero que quiero decir es, antes que nada, reivindicar la importancia de este tipo de tribunales de conciencia, ¿no? Los tribunales de conciencia, como el Tribunal Permanente de los Pueblos o este Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, son fundamentales para generar espacios de escucha en contextos donde no hay condiciones democráticas, ¿no? Aquí es importante insistir que en el caso del Tren Maya, pues no ha habido condiciones democráticas para escuchar a los pueblos, para escuchar a las comunidades, para escuchar a los científicos, las científicas que han señalado la gravedad de un proyecto de esta naturaleza y los impactos. Entonces, primero que nada, reivindicar y agradecer, ¿no?, el espacio de este tipo de tribunales de conciencia que sin lugar a dudas generan posibilidades para aquellas comunidades y aquellas personas, colectivos que no tienen un espacio dentro del Estado. La segunda cuestión es, como decía hace un rato, que me parece que la sentencia es muy completa, recoge de manera integral como las distintas perspectivas que se abordaron, que se presentaron. Hay extractos efectivamente destinados a analizar los impactos ambientales, pero también los impactos comunitarios, que me parece que cuando hablamos de derechos de la naturaleza no podemos disociarlo de la realidad de los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la libre determinación, el derecho al territorio, que sin lugar a dudas han sido derechos violados con la implementación de este megaproyecto, ¿no? Y justo por eso me parece que la sentencia es una sentencia integral en todos sus sentidos. También pensamos que más allá de que existe una claridad en los puntos, en el análisis que se presentan, que hacen los jueces y las juezas, creemos que esta sentencia es una oportunidad. Es una oportunidad para el Ejecutivo, es una oportunidad para el Poder Judicial de reivindicar o de retomar el camino del derecho, del acceso o del respeto a los derechos de los pueblos, de los derechos de la naturaleza y de los pueblos originarios, y establecer justamente mecanismos no solamente de diálogo, en este caso con las comunidades y los pueblos, los académicos que han estado insistentemente reivindicando y señalando los impactos o los graves impactos de este megaproyecto, sino también es una oportunidad para el Poder Judicial de rescatar y recuperar esos estándares que se establecen en la sentencia, que me parece que permitirían al Poder Judicial en este país homologar, ¿no?, los estándares que se han emitido en sede interna a los avances que han habido en el ámbito internacional. Entonces, pensamos sin lugar a dudas que recibimos con mucho aliento, con mucha esperanza esta sentencia. Es una herramienta fundamental para que los pueblos y las comunidades sigan luchando, que expone, que sistematiza, pero también, insisto, es una oportunidad para las distintas instancias del Estado mexicano para finalmente hacer efectivo el derecho a la libre determinación de los pueblos y reconocer los derechos de la naturaleza de tal manera pues, que se generen condiciones distintas frente a este tipo de megaproyectos que en un contexto de crisis climática, pues solamente, pues eso, representan un clavo más en el ataúd de lo que está sucediendo en el ámbito a nivel internacional y a nivel mundial con el tema de la crisis climática. Entonces, con eso termino, Nat, agradecer a los jueces, a las juezas, agradecer a las organizaciones, sobre todo a las comunidades que insistieron desde el principio, a la Asamblea que insistieron desde el principio en denunciar, y por supuesto a la Secretaría del Tribunal que ha coordinado este esfuerzo, que ha culminado con esta sentencia que me parece que es inédita, que es fundamental y que plantea estándares que ojalá sean escuchados por el Estado mexicano y sus distintas instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias por tu participación como fiscal de la tierra en este importante tribunal local que se desarrolla en México.
Antes de poder escuchar a los defensores y representantes de la Asamblea de Defensores, quiero contarles un poquito del procedimiento. La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Munchimbal y el Consejo Civil Mexicano de Civicultura solicitaron justamente al tribunal que escuche este caso el día 5 de junio del 2022. Ellos expusieron el caso entre las afectaciones del Tren Maya y el 22 de junio del 2022 la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza analizó el caso presentado por las comunidades y organizaciones de la provincia de Yucatán y consideró la gravedad y urgencia del tema debido al rápido avance del tren. Convocó entonces a una sesión del Tribunal Internacional y a una visita in situ por parte de los jueces a inicios de marzo del 2023. Quería recordar este proceso para plantear que el tribunal como tal actuó de una manera mucho más rápida y ágil, en este caso, dada la urgencia de la construcción de este tren y además quiero resaltar que el Tribunal Internacional actúa en los lugares donde solicitan las comunidades su actuación y su desarrollo. Entonces, en este momento quisiera escuchar a la respuesta justamente del veredicto y de todo este proceso, Pedro, que hemos llevado a cabo gracias a la solicitud justamente de la Asamblea y escucharles entonces tanto a Pedro Uc como a Russell Peva Ocampo como parte de representantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Nati. Pues la verdad es que hoy sentimos una pequeña luz en nuestro corazón, una luz de esperanza con este veredicto. Y bueno, pensando un poco en la historia, pues la hostilidad de los gobiernos contra los pueblos mayas y su territorio no es una cosa nueva. Desde la conquista, pues hemos sido blanco de la agresión de los gobiernos, de la conquista y de la colonia, y llámense López o llámense buenos obradores o malos obradores, nos han golpeado y nos siguen golpeando a día de hoy. En realidad, esta hostilidad que se ha venido dando, que es una agresión permanente, pasó por la vida de Jacinto Can Eck, que es importante saber y conocer, pasó por la vida de Cecilio Chi en la mal llamada Guerra de Castas, que Porfirio Díaz justamente cerró con la entrada de un tren, con la construcción de un tren que justamente vino a terminar de acabar con esta resistencia supuestamente. Pero bueno, después vinieron las haciendas enequeneras y que bueno, hoy pues en estos gobiernos, llámense de derecha o de izquierda, pues vemos que hacen exactamente lo mismo, usar a los pueblos indígenas como carne de cañón, pero pues en realidad lo único que han querido es montarse sobre ellos para alcanzar el poder como lo han hecho. Esta agresión contra la naturaleza me parece que ha sido permanente, pero sobre todo en los últimos años ha sido una cosa que se ha acelerado demasiado aquí en la península de Yucatán y hemos visto una gran cantidad de proyectos que están siendo encabezados por el mal llamado Tren Maya. Este gobierno está implementando y como bien han dicho todos los compañeros, los jueces y los académicos en este espacio y en los otros espacios. Nosotros cuando vemos que el gobierno presume de una oficina de derechos humanos, no entendemos cómo se pueden defender los derechos humanos sin defender la naturaleza. No lo podemos entender. ¿Cómo es posible acabar con la naturaleza y decir estoy defendiendo a los humanos? Pues ¿dónde vivimos y qué necesitamos para vivir? Desvincular, me parece, la naturaleza con los humanos, me parece un despropósito, me parece que es una contradicción. Entonces nosotros los mayas nos preguntamos, pero ¿qué tipo de gobierno es este que destruye la naturaleza y dice que defiende los derechos humanos? En ese sentido, pues este veredicto que se ha pues presentado el día de hoy lo recibimos con esperanza, lo recibimos como una luz en nuestro corazón, lo recibimos como
un cariño de hermanas, de hermanos de diferentes países, de diferentes regiones del mundo que hoy se dan cuenta que estamos siendo abatidos por una política que ha sido contraria a la vida, a nuestra vida como pueblos, como comunidades, de niños, de mujeres, de diferentes personas que vivimos en esta zona. Especialmente el tema del agua, el tema de los cenotes, el tema de los bosques, la selva, los animales que están ahí. Hay toda una agresión, hay toda una hostilidad que se está dando en contra de nosotros, en contra de ellos, en nombre del desarrollo. Un desarrollo que no es para nosotros, que no ha sido pensado en nosotros, que no es un desarrollo de nuestra vida, sino es un desarrollo de nuestra muerte. Eso es un poco lo que quiero comentar y seguramente Russell estará comentando un poco más al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias además por toda esa solidaridad, por esa resistencia. Y damos paso entonces a Russell Peba Ocampo, que también nos va a hablar de parte de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Adelante, Russell. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en la presentación oficial de la sentencia de este tribunal por el caso Tren, para nosotros, y nosotros seguimos diciendo, mal llamado Maya. De entrada, yo sí quiero, a nombre de la Asamblea Muchimbal, agradecer a todos los jueces y juezas y a todas las personas que hicieron posible esta audiencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Madre Tierra en Valladolid, que para nosotros esta sentencia representa una herramienta para poder seguir defendiendo nuestro territorio y seguir defendiendo toda esta vida que hemos llevado aquí desde hace muchísimos años, que nuestros abuelos y abuelas nos heredaron todo lo que tenemos en ese territorio. De entrada, yo sí quiero comentar que este proyecto no es solamente un tren, y mucho menos, como dije al principio, es Maya. Para nosotros, este megaproyecto es un tren militar, porque primero lo están construyendo en más de la mitad de los 1.500 kilómetros, lo están construyendo los militares. Después, las estaciones y todo lo que se vaya a administrar será realizado por los militares. Y esto, todo lo que se vaya a generar es para garantizar las pensiones de los militares. Con eso quiero decir que nosotros los pueblos no vamos a tener absolutamente ningún beneficio de este megaproyecto. Hace algunos años, en el 2018, cuando precisamente se anuncia este gobierno autollamado de la Cuarta Transformación, presidido por Andrés Manuel López Obrador, pues dice que este proyecto es para desarrollar el sur. Desde el principio, nosotros denunciamos que hay una violación flagrante a nuestros derechos como pueblo maya y sobre todo a las leyes mexicanas, a la Constitución mexicana, al Acuerdo 169, a la Convención Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre todo también a la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Y hemos estado viendo durante todo este proceso de, no podemos decir de construcción del tren, sino podemos decir todo ese proceso de destrucción de nuestro territorio, que efectivamente se han violentado muchas leyes. Tanto es así que este gobierno, para blindar todos sus megaproyectos, los clasifica de seguridad nacional. Esto habla de una impotencia desde la oficialidad, porque sabe que nosotros, los pueblos mayas, tenemos la razón histórica y tenemos también la razón legal sobre este megaproyecto. Y eso lo podemos decir desde el principio. Cuando se anuncia, también se anuncia una consulta. Para nosotros, los mayas, decimos es una falsa consulta, porque solamente
se expusieron los supuestos beneficios que iba a traer este megaproyecto. Hoy nos damos cuenta, después de varias herramientas jurídicas mediante amparos que nosotros presentamos como pueblo maya, como parte de la Asamblea Muximbal, pues nos hemos estado dando cuenta de que algunas sentencias de los amparos han sido a favor de los pueblos mayas, ha sido a nuestro favor, y ninguna de esas ha sido respetada por este gobierno. De entrada, desde el principio nosotros denunciamos que este proyecto no presentó desde el principio el manifiesto de impacto ambiental, que eso, las mismas leyes mexicanas, la Ley General de Protección al Ambiente dice que se tiene que presentar de manera previa, y eso está claro en el artículo 28 de esa ley. Entonces, nos dimos cuenta que ese gobierno está dispuesto a violentar todas las leyes. Y cuando decimos eso, se comprueba con esa ley de seguridad nacional, en donde clasifica a todos sus megaproyectos, hablando desde el tren mal llamado Maya, el transísmico Dos Bocas, el AIFA, como de seguridad nacional. Esto es contrario a lo que tanto ha dicho de que va a respetar el medio ambiente. Ya se ha mencionado desde el principio, se ha mencionado en varias ocasiones aquí, hay un ecocidio, hay un etnocidio, y ese ecocidio y etnocidio se llama tren militar, mal llamado Maya. Entonces, para nosotros, esta sentencia emitida por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza representa una bocanada de aire, representa una luz de esperanza al final del camino, porque nos proporciona una herramienta jurídica, nos proporciona una herramienta además de defensa ética de nuestro territorio, que está siendo violentado, que no solamente eso, sino que también en el caso, por ejemplo, de los cenotes, de nuestras fuentes de agua, en el tramo 5, como ya se ha mencionado, que va de Playa del Carmen a Tulum, hay cientos, hemos contado cientos, tal vez miles de pilotes que atraviesan las entrañas de la madre tierra, que llegan hasta los cenotes. Y esto es un daño irreparable, porque ya no se puede rellenar esos orificios que se le hicieron a los cenotes. Lo hemos denunciado públicamente, lo hemos denunciado legalmente, y nada de esto ha resultado con un efecto a beneficio de nuestros pueblos y a la defensa de nuestro territorio. Hemos denunciado el despojo, hemos denunciado la contaminación, hemos denunciado el ecocidio, hemos denunciado el etnocidio, y hasta hoy todavía no se hace justicia a nuestro pueblo. Entonces, nos parece que esta sentencia representa precisamente una herramienta para continuar con la defensa de nuestro territorio. Y una de las cosas más importantes que nosotros como pueblo maya vamos a seguir denunciando. Nosotros como pueblo maya no vamos a cruzarnos de manos ante la destrucción de nuestra vida, la destrucción de nuestro territorio, y sobre todo lo que le vamos a dejar a nuestros hijos e hijas en un futuro. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este tribunal. Muchísimas gracias, Russell, y gracias a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Quiero además agradecerles porque gracias a ustedes pudimos contar con la visita también a comunidades. El tribunal pudo visitar las comunidades de Pisté, del Señor, de Sambén y de Tiosuco, donde participaron varios delegados de varias regiones. Creo que fue muy importante poder escuchar a una multiplicidad de actores. También se escucharon testimonios de 23 comunidades indígenas mayas, que se dieron paso justamente a la audiencia que se realizó el día 11 de marzo en la Escuela de Ecología de Valladolid. Entonces agradezco a ustedes también por ese apoyo, por esa logística, y también un abrazo muy solidario de nuestra parte por ese resumen que dan ustedes, Pedro y Russell, sobre las afectaciones que viven día a día por el tren. A continuación, vamos a escuchar cómo van a utilizar
la sociedad civil este veredicto. Conocemos que algunas organizaciones de la sociedad civil quieren utilizarlo justamente para fortalecer sus propios procesos internos, sus propios procesos jurídicos, y también existieron organizaciones como, por ejemplo, Sélvame del Tren. Vamos a escuchar ahora a Gema Santana, que apoyó a que los delegados del tribunal puedan visitar justamente la instalación del tren en el tramo 5. Entonces, quisiéramos escuchar un poco del trabajo de Sélvame del Tren, Gema, y además cómo utilizarán el veredicto de la sociedad civil que se está siendo entregado el día de hoy. Adelante, Gema. Muchas gracias, Natalia. Pues me uno al reconocimiento pues, del tiempo, la escucha y el desarrollo de esta sentencia tan importante por parte de los jueces. De verdad estamos muy agradecidas de que se hayan tomado todo el tiempo, no solo de ir allá y visitar a las más de 23 comunidades y caminar el tramo 5, sino que también pues se tomaran todavía el tiempo después de ello de revisar más información y más evidencias y sacar esta sentencia, que sin duda es sumamente relevante para los esfuerzos de muchos colectivos, organizaciones y comunidades mayas. También, por supuesto, no quiero dejar pasar, comentar que esto es principalmente justo para reconocer el trabajo y el compromiso y que nos inspiran día a día los activistas locales, que Pedro, Rosel y muchos más como Rommel y muchas otras comunidades, María Elena de Escárcega, comunidades que viven allá, que realmente están viviendo la guerra todos los días, que es justamente el despojo y el impacto del territorio. Y por ellos realmente estamos muchos colectivos y organizaciones involucrados. Desde Sélvame del Tren, pues justamente estamos muy avergonzados también, nos da vergüenza, como bien dijo el juez Raúl Vera, y nos preocupa, pero también nos ocupa toda esta situación, que es claramente un mensaje de que esta administración no está priorizando el tema de la biodiversidad, del medio ambiente y los derechos no solo de la naturaleza, sino justamente de las comunidades y los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Entonces, no podemos volver a permitir que suceda esto nunca en nuestro país, en ninguna otra parte del mundo. Necesitamos priorizar el medio ambiente y los derechos de las comunidades del territorio. Entonces, por parte del colectivo Sélvame del Tren, justamente empezamos este movimiento. Y voy a hacer aquí una aclaración importante. Yo estuve encargada como coordinadora de la Agenda 2030 en presidencia, y en enero del 2019 se mostró al presidente de la República, yo estando en Palacio Nacional, el proyecto ejecutivo. No es broma, era literalmente una hoja con nada más la península y las rayas justamente que llegaban hasta el tramo 5 por la carretera. No había conexión al tramo 7. Y ahí el presidente de la República comentó a Jiménez Pons, al titular, que se fueran y de una vez cerraran el circuito. La secretaria de Medio Ambiente entonces le comentó al presidente en esa reunión que no podía porque era una reserva de la biosfera, que era una selva que estaba protegida y que era patrimonio biocultural de nuestro país. Y sin embargo, el presidente simplemente dio un manotazo en la mesa y dijo: se va a cerrar el circuito. Entonces estamos ante una situación, más allá de un gobierno que está violando las leyes, hay que decirlo con todas sus letras. Estamos ante un ejecutivo dictador que no escucha y que simplemente quiere tal cual llevar sí o sí a este proyecto a término, no importando las consecuencias bioculturales, sociales y ambientales. Lo vi internamente, luchamos porque se hiciera un proyecto ejecutivo y hasta la fecha no existe un proyecto ejecutivo ni una investigación en el ámbito de viabilidad de movilidad, ni de turismo, ni comercial, ni siquiera está obviamente considerada la parte de las manifestaciones de impacto ambiental, o debería ser una sola para todo el proyecto y no por tramo, porque en realidad este proyecto como tal está fragmentando totalmente el ecosistema. Entonces, es una situación sumamente grave y es para, en nuestro caso, como Sélvame del Tren, un símbolo de la violación al medio ambiente, a los derechos, a las leyes, en todo el contexto. Digamos, es para nosotros el gobierno más ecocida de la historia del país. Y es muy preocupante, con todo y que efectivamente, como comentaron nuestros compañeros, luchadores territoriales, que otros gobiernos tampoco han considerado el tema ambiental. Entonces creo que esto debería ser, esta sentencia, como decía Pedro, es una luz
para que nunca más ningún gobierno considere este tema como un tema de lado. Tiene que ser base para el desarrollo real del pueblo de México, de todo el país. Entonces, como parte del colectivo, efectivamente, confirmamos, este no es un tren Maya, es un tren militar. Los beneficios van directamente a los militares. Y el problema es que también no están considerando recursos a las comunidades. En el tramo 5 están tapando los pilotes, están rellenando los cenotes, perdón, los pilotes están justamente afectando los cenotes, los ríos subterráneos. Pero fíjense, también tramo 6 y tramo 7, sobre todo tramo 7, ahí no hay agua. Paradójicamente, no hay agua y ahí hay realmente cuando tú avanzas y ves todo el tema del tren desde el tramo 5 al tramo 7, en zonas totalmente protegidas, vas volteando la carretera y es impactante ver lo que han criticado tanto este gobierno de Calica. En realidad ellos lo están haciendo por decenas de mini calicas en la selva extrayendo material pétreo. Entonces, realmente es muy preocupante porque las implicaciones de la construcción de este tren todavía realmente no las vemos. Está muy afectado el ecosistema, los pueblos, abandonando el tema del agua, de energía para las comunidades y extrayendo y consumiéndolo todo por parte de este megaproyecto. Este megaproyecto militar. Entonces realmente nos sumamos siempre a la lucha, preocupados que realmente la gente que no importa que no vivan ahí, que estén en todo el país y en todo el mundo, sigan alzando la voz y síganse sumando justamente a crear estas denuncias, estos amparos, estas demandas importantísimas para parar este ecocidio y etnocidio, porque apenas viene lo peor si no lo hacemos. Las implicaciones creo que todavía no las visibilizamos y necesitamos estar sumamente unidas y unidos para esto. Por parte del colectivo hemos revisado la sentencia y queremos utilizarla en 3 puntos principales. Tenemos 7 casos a nivel territorial de violación justamente a los derechos humanos, de gente muy valiente, y lo vamos a usar justamente como un soporte para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También, por supuesto, queremos que esta sentencia la podamos aterrizar y empezar justamente una estrategia de divulgación a medios nacionales e internacionales, justamente aterrizar toda esta información que nos han dado para comunicarla en videos, en infografías y posicionar cada vez más todo esto que necesita entenderse a detalle. Y finalmente hay una iniciativa que estamos construyendo justamente con las organizaciones y las comunidades mayas y con varios colectivos locales desde el tramo 1 hasta el tramo 7 de todo el proyecto que han sido afectadas, que justamente es un libro sobre las historias que están siendo marcadas por este tren. Queremos humanizar la conversación y que la gente sepa que hay historias que han sido realmente marcadas, todas desafortunadamente de manera sumamente negativa, involucrando a los trabajadores del tren que han sido también ya violentados en sus derechos humanos, en sus derechos laborales, y en temas justamente de violencia. El ecocidio y etnocidio es evidente y de verdad les agradecemos mucho la construcción del caso, también a Giovanna que haya empujado esto y a todas las comunidades locales. Desde nosotros vamos a seguir con la lucha más allá del tramo 5, sino de tejer fino todas las alianzas para que la resistencia siga por el bien de nuestra naturaleza, bueno, no, de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza y de las comunidades originarias. Así que muchísimas gracias y seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, Gema, y un gusto y un placer saber que ustedes van a poder utilizar este veredicto con estrategias legales, jurídicas y sociales y ambientales y que fortalezca la lucha. Este es un tribunal ético, pero su fin es justamente levantar la voz de las comunidades y de la naturaleza y esperamos que este sea el resultado. A continuación escucharemos a Nora Cabrera. Nora es de la organización Nuestro Futuro, quien también le hemos hecho llegar el veredicto y nos contará cómo puede fortalecer también los usos jurídicos que quieren llevar a cabo en México. Adelante, Nora. Muchas gracias, Natalia. Y antes de empezar, si hay personas que nos escuchan con debilidad visual, me presento un poco para que se imaginen cómo soy. Soy una mujer de 30 años, pelo chino, de tez blanca y de talla pequeña.
Y estoy muy emocionada y conmovida de lo que acabo de escuchar el día de hoy a los jueces, a Natalia, a Gema, pero sobre todo de Pedro y de Rusel, porque me hace pensar que la resistencia por los derechos de la naturaleza es grande y lo suficientemente fuerte para que la naturaleza pueda persistir en este contexto de la crisis climática ambiental más importante que estamos viviendo y la cual es única y por la cual creo debemos de dar prácticamente hasta nuestra vida en estos momentos. Entonces estoy realmente conmovida, estoy emocionada y estoy feliz de ver que este veredicto es una esperanza y es muy, muy relevante para poder ver cuáles son las siguientes luchas, porque lo que me queda claro es que la resistencia, la lucha y ver la forma en la que la naturaleza pueda seguir persistiendo en nuestro país es tan grande que puede superar cualquier gobierno, cualquier persona y cualquier situación. Entonces, creo que es un momento bien inspirador, importante para tomarlo y ir por esas acciones específicas. Creo que desde sociedad civil se han hecho muchísimos esfuerzos muy valiosos, muy valientes, y hay que seguir impulsando esa agenda. Desde nuestro futuro tenemos muy claro que queremos que en México se avance en la agenda del reconocimiento de los derechos de la naturaleza como algo que forma parte de nuestros principios, del corazón del país y de nuestra Constitución, como ha pasado en otros países como Ecuador, en donde se reconoce que la madre tierra, la Pachamama, es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que garantizar para las siguientes generaciones. Creo que tiene que ser la agenda en México, tenemos que evolucionar hacia allá y ver de qué manera forme parte de nuestros derechos, los derechos a la naturaleza. Y me quedo con esta frase que me conmovió muchísimo de Pedro Uc, que dice, ¿cómo se pueden defender los derechos humanos sin defender la naturaleza? Y creo que ese es el gran debate en el que estamos ahorita y por el cual tenemos que dar la batalla. La naturaleza va de inicio. Si no entendemos la importancia de conservar la naturaleza en este contexto de crisis, es que realmente no estamos entendiendo nada, que no estamos entendiendo dónde está lo importante y dónde está lo valioso. Creo que hay que juntar dos datos. El reporte del IPCC que nos dice que si seguimos generando emisiones como lo hemos hecho hasta ahorita, cuando yo tenga 60 años, el aumento de la Tierra será de la temperatura de la Tierra será de 2.2 grados centígrados. Ahorita estamos en 1.2 y ya estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Ahora, en 30 años y 2.2 grados centígrados, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Junto con este otro elemento, que es cómo vamos a conservar eso que es tan valioso como la naturaleza para poder hacer frente a esa realidad. Esos son los dos lugares en donde nos tenemos que situar para poder garantizar no solo nuestros derechos, sino el de las siguientes generaciones, y creo que ahí está la gran lucha. Gracias por este fallo tan relevante, gracias a todas y todos los jueces, a los jueces honorarios que también firmaron este veredicto. Esperemos que sea realmente un momento para reflexionar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nora. Realmente es un placer saber que ustedes como organizaciones se ven fortalecidos con este veredicto y, por supuesto, estamos a las órdenes para poder seguir contribuyendo a la lucha y a la defensa del territorio y de los derechos. Vamos a escuchar finalmente desde la sociedad civil a Javier Ruiz. Él es representante en México de GARN Latinoamérica, de Air Law Center, es del eje en México de GARN Latinoamérica, y nos va a contar también cómo recibe este veredicto desde la Ciudad de México. Adelante, Javier. Javier, si me ayudas abriendo tu cámara y tu micrófono. Sí, hola, buen día a todas las personas presentes. Me disculpo si escuchan un poco de ruido. Estoy en un sitio público. Voy a entregar el veredicto a la Oficialía de Partes de Presidente. Entonces, metí una cafetería para poder estar aquí con ustedes. Pues bueno, trataré de ser
decir algo muy acotado. El contexto en el que nos encontramos actualmente hay toda una ruptura del Estado de Derecho en materia ambiental y por lo tanto la democracia participativa en asuntos ambientales se encuentra en un estado lamentable en el país. No hay mecanismos de participación adecuados para las comunidades, pueblos indígenas, para las personas defensoras del ambiente y de la naturaleza. No hay una tutela de derechos naturales, existe una coviolación de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Entonces, ¿para qué sirve este veredicto del tribunal? Este veredicto del tribunal se está enfocando actualmente dentro de la libertad de expresión en asuntos ambientales, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia participativa en temas ambientales. Entonces, este veredicto le está dando voz a todas esas personas que no lo han podido hacer a través de las autoridades o a través de los mecanismos oficiales que existen en el país. Entonces, este veredicto tiene una riqueza jurídica, argumentativa, muy importante. Puede servir a organizaciones del país que están realizando defensa de derechos y que están combatiendo todo este tipo de irregularidades del actual gobierno. Estamos ante una administración totalitarista que no solo pretende callar las disidencias, sino también reformar la manera de pensamiento cultural, social y ambiental del país, enmarcando este megaproyecto como una obra de seguridad nacional, mal usando esta figura que existe en nuestras leyes, que es para preservar el orden democrático del país, pero al contrario. Están flagelando las leyes, el orden democrático, y este proyecto lo que está haciendo es una violación de derechos humanos, derechos de comunidades indígenas y los derechos de la naturaleza. Entonces creo que ahí es donde radica la importancia del veredicto, que hoy está ayudando a visibilizar la problemática, poder dar voz a las personas defensoras de la naturaleza y del ambiente. Entonces, pues bueno, vamos a estar entregando el veredicto al resto de autoridades responsables y de instituciones involucradas en su desarrollo en los próximos días. Pues con eso concluye mi participación y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en la presentación del veredicto. Y si no me equivoco, va a estar publicado en las redes de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, ¿verdad, Nati? Para que pueda ser consultado de manera pública. Bueno, con eso cierro y me despido. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Sí, en efecto, ya está publicado el veredicto en la página del tribunal y te agradezco de antemano por ser nuestras manos en México y poder entregar físicamente también este veredicto a todas las autoridades que Maristela muy amablemente ya detalló, a todas las autoridades de México, nacionales e internacionales. Yo personalmente lo haré el mismo día de hoy a la Embajada Mexicana en Ecuador, para que las autoridades mexicanas estén enteradas. Y además estaremos organizando un evento en la Ciudad de México, ojalá también uno en Mérida o en Valladolid, también para que tengamos participación presencial y podamos seguir replicando este importante veredicto. A continuación les quiero decir cuál es la lista de los 23 jueces honorarios que firmaron este veredicto. Les recuerdo que este es un veredicto, es un tribunal ético. Los jueces honorarios son jueces que escogemos por su trayectoria ética y moral. No son necesariamente jueces, son personas reconocidas a nivel nacional e internacional y que para nosotros son una voz respetada desde la sociedad civil. Firmaron este veredicto los siguientes jueces honorarios: Ashish Kotari desde la India, Margaret Stewart desde Estados Unidos, Mario Melo desde Ecuador, Alberto Costa desde Ecuador, Antonio Elizalde, Chile, Rocío Silva Santiesteban desde Perú, Ana Laura Megaloni Kerpel desde México, Enrique Leff de México, Carlos Arrea de Ecuador, Atosa Soltanis de Estados Unidos, Gabriela Cabezón Cámara de Argentina, Teresa Turner de Canadá, Nimo Bassi de Nigeria, José Ramón Cosío Díaz de México, Gael García Bernal de México, Cormac Patrick Cullinan de Sudáfrica, Juan Antonio Villoro Ruiz de México, Fiona Wilton de Gran Bretaña, Valeria Cabanes de Francia, Felicio Pontes de Brasil, Osprey Lake de Estados Unidos, Ana Carolina Alfinito de Brasil y Verónica Mendoza Frisch de Perú.
Ellos son nuestros 23 jueces y juezas que han firmado como jueces honorarios en este veredicto y que nos ayudan no solamente a elevar este veredicto a nivel internacional, sino que sepan ustedes, compañeros, compañeras, sociedad civil de México, que tienen el respaldo internacional para la lucha y la defensa de sus derechos y los derechos de la naturaleza. Tenemos un grupo muy importante de jueces y jueces que han firmado, tal vez puedan juntarse algunos más, pero hasta el día de hoy se han juntado ya 23 jueces y juezas. Es con esas firmas físicas que entregamos el veredicto a la Presidencia de México el día de hoy. Este veredicto no contiene las firmas físicas, pero sí los nombres en la versión en línea, y por lo tanto queremos agradecer a todos nuestros jueces y juezas honorarios que han firmado. Vamos a escuchar en representación de los jueces honorarios a Enrique Leff, que ha estado acompañando de cerca a este tribunal y que puede hablar en nombre de los jueces honorarios y también de la asamblea de jueces que conforman más de 70 personas a nivel internacional en nuestra asamblea de jueces del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Te damos paso, Enrique, para tus comentarios finales. Muchísimas gracias, Nati. Muchas gracias también a los jueces de este tribunal, de este caso del Tren Maya. Es para mí un gran honor poderme dirigir a ustedes en este momento, que es un momento realmente de celebración. De celebración por un hecho fundamental. O sea, esta sentencia viene a responder a un derecho inalienable de los pueblos, que es el derecho a poder manifestarse, a poderse expresar. Ese derecho ha sido cooptado a lo largo de todo este proceso, digamos, de imposición de este megaproyecto llamado ahora no solamente Maya, sino de seguridad nacional. Entonces, la sentencia es un documento muy bien elaborado, muy cuidadosamente elaborado, muy contundente en cuanto, digamos, el andamiaje jurídico, digamos, las normas jurídicas, los procedimientos que han sido violentados a lo largo de este proceso, que hay que decirlo, que son una jurisprudencia relativamente reciente, la jurisprudencia que tiene que ver con la protección de la naturaleza y del ambiente. Y yo diría que esto no solamente permite escuchar las voces acalladas de los pueblos, que ya de por sí es un valor en sí, sino que, como bien decía Giovanna, a lo largo de este proceso ha sido también acalladas, digamos, las voces, los juicios, los saberes, los conocimientos que se han venido construyendo a lo largo de muchísimos años de una comunidad científica, de una comunidad intelectual. Hay que recordar que en el momento que fue electo Andrés Manuel López Obrador, un grupo de más de 300 intelectuales y académicas y académicos de este país presentamos al señor presidente recientemente electo una carta en la cual expresábamos las razones, muchas de las cuales han sido ahora recogidas también por esta sentencia, por lo cual considerábamos este grupo donde habemos muchos que hemos dedicado la vida entera a analizar el problema, la cuestión ambiental, el problema de la crisis climática, la crisis ambiental. Y fuimos en ese momento declarados, o sea, despreciados como los abajo firmantes. Tiempo después se presentó otra vez otra carta, decíamos, ¿por qué nos oponemos? O sea, expresando razones. Ha sido acallada la voz también, los saberes construidos, hay que decirlo, a lo largo de 50 años. El CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología en México, se fundó hace 50 años. Hay que pensar en lo que ha invertido este país por construir una comunidad científica que puede dar razones bien fundadas, en este caso, del despropósito de este proyecto. Despropósito en cuanto a su irracionalidad ambiental, ecológica, lo que implica como violencia, como destrucción actual y por venir
de ese vasto ecosistema con características muy particulares, no solamente la excepcionalidad, digamos, de los cenotes, sino estos cenotes que están conectados a través del acuífero maya, que es en sí un patrimonio natural fundamental de la humanidad. Y en ese momento también esta comunidad ha sido despreciada. Y no es un reclamo porque nos escuchen, porque seamos despreciados, sino porque hay razones muy de fondo. Estamos hablando de la cultura maya. La civilización maya, como todos sabemos, es una de las civilizaciones más emblemáticas de la historia de la humanidad. Esta civilización maya sucumbió por razones internas entre el siglo IX y el siglo XV. Pero se recuperó, es decir, sucumbió como la gran civilización maya, el periodo clásico, pero sobrevivió a eso. Ha sobrevivido después 500 años más de conquista y colonización. Ahí está, y lo constatamos en la audiencia, ahí están los pueblos mayas, las comunidades mayas que han sobrevivido a lo largo de siglos. Y esta civilización, esta cultura, con su naturaleza, porque como bien dice Pedro Uc, no hay cultura sin naturaleza, no hay cultura sin territorio. Y eso es, digamos, una verdad de perogrullo. Somos naturaleza. ¿Qué somos los seres humanos si no somos seres vivos que provenimos no de la naturaleza? Hay que decir, aquí estamos hablando de derechos de la naturaleza. Lo que está siendo violentado en este proyecto es la vida misma en esa vasta península, en ese vasto territorio. ¿Quiénes tienen los saberes para reconstituir una civilización? Los pueblos que han resistido y sobrevivido a lo largo de más de 10 centurias. Son ellos los que tienen estos saberes, que tienen ese ethos. Hoy, este proyecto del Tren Maya se presenta como la acción que promete destruir en una década lo que no ha sido destruido a lo largo de 10 centurias. Y esa es la gravedad del problema. Es la gravedad del problema y uno tiene mucha dificultad para entender cómo puede ir el propio presidente y presenciar los pilotes, la vastedad de la destrucción, el ecocidio y el etnocidio, sin responder con una mínima sensibilidad a lo que ahí está ocurriendo. Sí, puede decir desde seguridad nacional, en el sentido geopolítico. Este proyecto está, como ya se dijo, vinculado al corredor interoceánico como un proyecto geopolítico para contener la inmigración de Centroamérica, pero también para poner en valor la geografía de nuestro país frente al Canal de Panamá. Es decir, naturaleza, hay que entenderlo, es la palabra que se dio para nombrar la vida objetivada, la vida ya objetivada, y ponerla a disposición ¿de qué? Del capital, que es el régimen tecnoeconómico que domina el mundo por encima de la conciencia incluso de los jefes de Estado. Y este proyecto se inscribe en esa lógica, en esa dinámica. Estamos en un momento donde el gobierno día a día critica el neoliberalismo, los gobiernos neoliberales. Y este proyecto se inscribe justamente en ese marco ontológico, técnico, económico que es el capitalismo que acumula destruyendo naturaleza. Esa acumulación por destrucción, por desposesión de los pueblos. Entonces, este instrumento, este veredicto, viene a validar, a legitimar, a reforzar los derechos legítimos de los pueblos y comunidades para que ellos autodeterminen su destino. No solamente para que esto no vuelva a suceder en otros territorios nacionales y del mundo, sino para ver hasta qué punto todavía no es demasiado tarde para rescatar, para dar marcha atrás, lo dice el veredicto, para restaurar, para frenar, aún en el avance que tiene en este momento ya el proyecto que promete inaugurarse a finales de este año,
para llamar a la conciencia de la nación, de toda la nación, y darse cuenta de lo aberrante que es este proyecto, que promete la destrucción ecológica y étnica de la cultura maya. Yo llamaría a la nación misma, a todos los sectores sociales, culturales, al gobierno, a todas las instancias en las cuales se está entregando esta sentencia, a reflexionar profundamente lo que esto está implicando en este momento histórico. Es un caso que no se presenta, digamos, en cualquier momento. En este momento histórico, en medio de la década 2030, que es el plazo que se ha dado la humanidad para tratar de operar un giro histórico hacia la sustentabilidad de la vida. Esto no promete ninguna sustentabilidad de nada. Es poner en valor económico para ser apropiado por el capital internacional toda la península de Yucatán. Ese es el trasfondo de este proyecto. Y la humanidad no resiste más eso. Si quiere seguir siendo una humanidad que respete la dignidad de la vida, la sustentabilidad de la vida, la diversidad de la vida biológica y cultural, que son esenciales. El ser humano debería estar en este mundo para dignificar la vida, no para destruirla. Y estamos ante un proyecto, como claramente lo acuña y lo dice este veredicto, de ecocidio y de etnocidio. Son palabras muy fuertes, podrían decir son neologismos que obligadamente se han acuñado ahora para decir la verdad de lo que está sucediendo en nuestro mundo y en este caso, tristemente, como dice el padre Vera, vergonzosamente en el caso de nuestro querido México. Ojalá, y hago votos, porque este veredicto nos sirva para frenar esta barbaridad, esta barbarie, y para recuperar la riqueza cultural, biológica, ecológica de este gran país que es México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por representar a esa importante lista de jueces honorarios que han apoyado a este tribunal. Yo quiero decir que desde el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza pedimos y solicitamos que no cesen en la lucha. Este es un tribunal, como lo hemos dicho, ético, pero es importante decir que no está todo perdido, que el tren ya no está todo construido, que existen muchos polos de desarrollo que todavía se pueden parar, muchos tramos que se pueden parar, muchas acciones legales que se pueden desarrollar y que cuenten con el apoyo para que podamos parar ese tren, ¿no es cierto? Parar esa destrucción, parar la destrucción de los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos. Quiero agradecer también el apoyo legal y técnico que nos dio Francisco Bustamante, que nos dio Jorge Fernández. Quiero agradecer a todos los académicos que presentaron en audiencia, a todos los afectados, a las comunidades que viajaron desde lejos para poder participar, a todos los jueces honorarios de la Asamblea de Jueces, al equipo técnico de GARN que ayudó con toda la logística y por supuesto nuestro maravilloso panel de jueces y juezas. Maristela, gracias por asumir la presidencia de este tribunal, gracias a Alberto, gracias a Francesco, gracias al padre Vera, gracias a Yacu por hacer este panel tan importante de jueces y juezas y a las comunidades, por supuesto, por darnos la oportunidad de desarrollar este tribunal local por los derechos de la naturaleza. Sin más, decimos que vamos a estar todavía en redes para poder difundir este veredicto. Les pedimos que nos ayuden con la difusión. Vamos a seguir entregando a las autoridades mexicanas, a seguir entregando a la sociedad civil a través de eventos también presenciales y con esto damos por terminado esta entrega formal del veredicto del caso Tren Maya del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, agradeciéndoles de todo corazón, amigos, amigas, por este gran trabajo y diciéndoles que la lucha aquí no termina, sino recién empieza. Gracias por todo el apoyo y nos veremos pronto. Un abrazo grande a todos y todas. Muchas gracias, hasta luego. Abrazo a todos y a todas.